Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desamparados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos, son solo molinos. Son gigantes. Socorredme, señora mía Dulcinea. ¡Non fuyades, cobardes civiles criaturas! ¡Que un solo caballero es quien os acomete! Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Acaso es eso de tonto y mentecato? Enseguida, como hablábamos antes del ser humano, hay dos posiciones. Sí, evidentemente el Quijote era un tonto y un mentecato, y esa actitud es de tonto, mentecato, fantasioso. Y otros, como es mi caso, yo no lo niego, que suscribiríamos palabra por palabra lo que decía el gran don Alonso Quijano. Ahí está el arquetipo del caballero andante que hace renacer Miguel de Cervantes, y se ha especulado mucho. Bueno, había noticias recientes sobre Miguel de Cervantes y su eterno misterio. Misterio de paradero, misterio de procedencia, misterio de por qué hizo esta obra, de si había una doble lectura. Ha habido obras sobre el Quijote esotérico, muchas tan complejas que son como inextricables, no puedes entrar ahí. Y sin embargo, la percha de actualidad que hemos elegido para hablar del Quijote y su misterio, y lo que están investigando de verdad, ¿no?, los historiadores, que os va a sorprender, es una película. No esta que escuchábamos, evidentemente, no esta serie famosísima, estas películas, sino algo que está pasando lejos de España, y se habla de, si decíamos El Exorcista, de otra película maldita, con el yelmo de Mambrino, Rocinante, clavileño, todos los personajes ahí metidos. Pues sí, una película que se tendría que haber hecho desde el año 1990. Es El hombre que mató a Don Quijote. Terry Gilliam, que es director y además actor, es uno de los fundadores de los Monty Python, estaba empeñado en hacer esta película, pero por unas cosas o por otras, pues entra ya dentro de ese círculo de films malditos. ¿Por qué? Pues porque desde ese año el hombre no ha conseguido, unas veces, financiación. Cuando conseguía la financiación, de repente hacía los escenarios y estos se inundaban, se llenaban de barro y ya no podía continuar con la película. Tenía a Johnny Depp como uno de los actores. Bueno, pues ahora ya tampoco lo tiene, porque ya después de tantas veces, 7 veces ha intentado hacer esta película. La séptima se va, en teoría, toquemos madera, el pobre ya dice que si 25 años de maldición, 25 años de maldición, que va a empezar en octubre en nuestro país a rodar, las Islas Canarias además, a rodar este film, que veremos si llega, porque de aquí hasta octubre pueden pasar 1000 cosas y hasta él mismo ya se ríe un poco. Pero ha dicho que él es escéptico y que tiene que creer por fuerza en la maldición de Don Quijote, ¿no? Sí, y además se lo toma un poco ya choteo, porque hace unas semanas en el Festival Internacional de Cine de Gijón le regalaron incluso una estatuilla con Don Quijote y Sancho Panza, y dice, bueno, es que ya es un cachondeo, ya tengo para hacer películas de animación con todas las figurillas que me han regalado de Don Quijote y Sancho Panza. Pero lo curioso de esto es que hasta José Luis Escobar, que es productor, ha llegado a decir que cada día llegaban a trabajar con la sensación de que iba a pasar algo, y algo malo. También, fíjate, no se estrena la película, pero se llega a estrenar un documental, Perdido en la noche, que es el primer documental sobre una película nunca estrenada. Es decir, se hizo una especie de making of de lo que iba a ser la película y lo que se estrena, y la película nada, porque por enfermedad del actor principal también, cuando iban justo a rodar, de repente le tienen que operar de una hernia de disco y entonces se tiene que suspender otra vez la grabación. O sea que una película que por el momento nunca se ha rodado. Ya veremos, en octubre daremos más noticias de si han empezado a rodarla o vamos a por la octava.
El Quijote es una Biblia llena de códigos, dicen algunos. Hay personas en nuestro país que intentan leer entre líneas y han buscado la verdad del Quijote. A mí esto me parece apasionante, porque no se sabe ni la verdad de Cervantes realmente, y la verdad del Quijote, y la verdad de ese libro. ¿Quería decirnos algo? ¿Hay una segunda lectura? ¿Hubo personajes reales? Ahí empieza esta historia. Javi, ¿qué es noticia? Sí, porque estos dos investigadores estaban fascinados por la figura del Quijote y por todo eso que sutilmente la obra parece esconder detrás, pero no muestra de ninguna forma. Ellos son de alguna forma también Quijotes, unos Quijotes que ya van por ahí sin armaduras, que no llevan lanzas, pero que sí luchan contra gigantes, que son los gigantes de lo aceptado comúnmente. Ellos ya están recibiendo críticas y están preparados para recibir más porque la labor no ha terminado, están todavía investigando. Comenzaron hace unos meses... Ellos se han tomado ya el bálsamo de Fierabras, ¿no? Por completo. Y están dispuestos a todo. Así es, llevan ni más ni menos la friolera de 2.000 folios consultados. Es desde luego hasta el momento una de las investigaciones más exhaustivas. Hablamos de legajos antiguos y de documentos buscando paradero de personajes reales y si pudieron existir, que sería maravilloso, ¿no? El gran enigma del Quijote como realidad, que Cervantes se basase en algo real que pasó realmente en La Mancha. Documentos que proceden del Archivo Histórico Nacional, de órdenes militares, de algunos otros libros de Cervantes, los trabajos de Persíles y Sigismunda, por ejemplo, donde él habla de los Villaseñor, que eran amigos suyos. Tenían que ser Villaseñor. Eso es. Igual Santi puede decirnos algo, porque fue su maestro. Igual es descendiente de alguno de estos Villaseñor. ¿Tenía que salir en el Código Quijote Jaime Villaseñor o los Villaseñor? No hay casualidades. Una estirpe de caballeros andantes, y además tardíos, porque lo que han descubierto estas personas es asombroso. Francisco Javier Escudero es archivero e Isabel Sánchez es arqueóloga, y están haciendo una labor que ellos hablan de una lectura de documentos, de esos más de 2.000 documentos que han encontrado hasta ahora, y una lectura del paisaje. Y por otro lado, están realizando otra labor que es la que ellos denominan arqueología experimental, es decir, prácticamente reproducir algunos pasajes del Quijote. ¡Qué bueno! Por completo. Si quieren saber qué distancia hay cuando Cervantes hablaba de un pueblo a otro, pues ellos cogen el burro y deciden, por ejemplo, determinar qué minutos se tarda en llegar hasta ese lugar, para saber, por ejemplo... ¿Y están haciendo esto? Eso es, bueno. Están intentando determinar cuál es el misterioso lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes no quería acordarse. Claro, porque en la primera frase en la que todo el mundo se sabe, y hay una incógnita, ¿por qué Cervantes no quiso dar el dato concreto, no? Y ahí hay especulaciones y ya empezamos a investigar. Claro, pero el burro puede ser viejo o joven, corre más o corre menos, entonces se puede, claro, es que ¿verdad? No se puede. Bueno, ¿no? viene bien definido en el Quijote más o menos cómo eran Rocinante y el Rucio, ¿no? Sí, pero no van a ir a igual paso. Y es que soy muy con fan el del pienso Quijote, de antes con el pienso de ahora, pues no. Muy fan. Están ultravitaminados. Había una de las decenas de interpretaciones posibles que hay del Quijote. Hay una línea de pensamiento que es la que dice que Cervantes era un judío converso y que todo el Quijote está escrito en la línea de denunciar la vida que tenían que llevar los judíos conversos, los marranos, que así eran conocidos en aquella época, y que esa primera frase, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no se refiere a la Mancha geográfica, no se refiere a la Mancha comarca, sino de la mancha de ser judío, de la mancha que yo padezco y que no me quiero acordar de ella. Pero aquí ya está el laberinto. ¿Es la Mancha la tierra o es esa Mancha? Bueno, pues aquí es como Colón y su procedencia, ¿no? El enjambre ha sido tan brutal que desde luego ellos creen que es la Mancha porque luego tienen otros datos concretos. Javi, resumiendo en titulares, ¿qué datos tenían estos historiadores y otros para empezar a perfilar que realmente eran poblaciones concretas? Ahí está el Toboso, tantos otros, ¿y qué ocurría ahí? Pues fíjate, han llegado a través de sus archivos del Archivo Histórico Nacional y de otras órdenes militares a una historia sorprendente que ocurre en 1581 y que tiene como protagonista precisamente a Pedro Villaseñor, que es uno de esos amigos de Cervantes. Él y todos los familiares, los antecesores de este personaje, eran caballeros andantes tardíos, es decir, que en el siglo XVI, finales del siglo XVI, iban todavía por algunos caminos de la Mancha vestidos como los caballeros andantes de las novelas de caballería. Esto me parece alucinante, Javi, perdona que te interrumpa, pero caballero andante tardío. Sí. Hay una terminología
para auténticos Quijotes que tiempo después de las cruzadas se lanzaban a desfacer en tuertos por los caminos. Exactamente, y además igual que el Quijote, llevaban sus cascos... Oye, podemos hacerlo tuyo todavía, ¿eh? Sí, estamos a tiempo, por la Gran Vía, ¿no? Imagínate. No sé, me parece tan bonito. Yo he dejado el caballo ahí Me parece en tan la bonito. puerta trasera. Bueno, pues fíjate que además este hombre tenía ciertos problemas con otro que se llamaba Francisco de Acuña. Y aquí, en este Francisco de Acuña, está el verdadero origen, según esta teoría, del Quijote. Porque comentan que Francisco de Acuña, una tarde, cansado de estos enfrentamientos con Pedro Villaseñor, decide aguardarlo en mitad de un camino, en el camino que lleva del Toboso a Miguel Esteban, y entonces, vestido de caballero andante y con una lanza, arremete contra él. Pero ¿y él entonces quién sería? El terrible caballero de los espejos, por ejemplo. Claro, y ahí están los documentos, además de los juicios en los que se habla de estos personajes que vestían de caballeros andantes, que resolvían sus problemas como auténticos caballeros, y la sorpresa ha llegado a los investigadores, Isabel Sánchez, cuando, indagando en esos documentos, han descubierto que estos dos personajes no eran los únicos. Nos chocó mucho encontrarnos con estos hechos, ¿no? De que a finales del siglo XVI, en 1581, la gente iba por la zona del Toboso, de Miguel Esteban y Quintanar de la Orden, vestido todavía de caballero, con su escudo, su casco, sus espadas, su lanza, y encima atacando al personal, ¿no? Eso nos llamó la atención. Ahora mismo, de verdad, que estaba yo casi con el rotulador autonombrándome caballero andante tardío. ¡Qué enorme profesión! Sí. Me encanta, me encanta. Pues fíjate, parece ser que Francisco de Acuña no sería el único personaje del que bebería el Quijote. En 1573 hay otro hombre, es Rodrigo Quijada, un personaje que en los documentos aparece ya como alguien polémico, al que los vecinos le deseaban todo mal porque estaba bastante enloquecido, y que de hecho intentó asesinar a otro villaseñor en otra reyerta mucho anterior a la de Pedro. Y precisamente por eso la teoría que tienen estos investigadores es que el sentido de Miguel de Cervantes al escribir el Quijote era honrar a estos villaseñor y de alguna forma ridiculizar a los enemigos de sus amigos. Vamos a escuchar, si quieres, a uno de los investigadores, a Javier Escudero, hablándonos también de otros personajes reales que han encontrado en los documentos históricos. Que vagaban por la Mancha y que aparecen como caballeros andantes solitarios. Increíble. Lo que estamos descubriendo es que gran parte de los personajes, y muchos, no solamente el propio Don Quijote, ¿no? En este caso que decimos que Francisco de Acuña, o nosotros proponemos a Rodrigo Quijada Curiel, ¿no? Rodrigo Quijada Curiel como otro posible personaje en que se basara Cervantes, que era regidor del Quintanario, una persona odiada de la zona. No solamente proponemos esto, es que Juan Aldudo, por ejemplo, Aldudo el Rico, que aparece en la primera salida de Don Quijote, y por tanto el primer germen de la novela, también es un personaje real. Y era el mesonero del Toboso, ¿no? Y también participa en un asesinato, ¿no? Y un asesinato de un sacerdote de aquella época. Entonces, luego aparecen estos villaseñores que también aparecen en hechos muy luctuosos, es decir, que realmente, por lo que sí estamos viendo, muchos de estos personajes, una gran proporción, no lo podemos saber exactamente cuántos, pero un gran porcentaje de los personajes que aparecen en el Quijote son reales. Y Cervantes pacientemente tejió una obra universal, quizá tirando de aquí y de allá y dejando una simbología y un mundo que ya nos parece increíble. 300, 400 años después de los caballeros andantes reales, otras personas se ponían esos artificios y buscaban justicia y desfacían en tuertos, intentaban ser paladines del bien. Me parece increíble y maravilloso. Aquí la historia tiene un giro hacia nuestros temas, Javi. Sí, porque la casualidad hizo que, fíjate, cuando estaba yo indagando en este tema y sacando información, estaba de viaje con Paloma Navarrete, y ella, sin saber nada de esto, me contó que acababa de llegar de un viaje en Córdoba, una casa que habían denominado los vecinos del pueblo como la Casa de las Brujas, y que resulta que encajaba perfectamente con esta historia, porque volví a ver personajes reales que aparecían en la obra de Cervantes. Era en Montilla, cerca de Córdoba, y fuimos a visitar lo que llamaban en el pueblo la Casa de las Brujas. La Casa de las Brujas
ya estaba medio en ruinas. O sea, fue una aventura entrar, pero efectivamente ahí ocurrían cosas. Por lo menos pudimos tener una conversación con las que habían sido dueñas de la casa en la época de Cervantes. Eran 3 hermanas. Esas 3 hermanas eran brujas. La mayor creo que la llamaban la Contreras. Después había una segunda que la llamaban la Galiana. Con la Galiana estuvimos hablando y nos contó cómo era lo que vivían y cómo lo vivían. Y luego en el sótano de esa casa pues tenía la mayor, que la mayor realmente se llamaba Leonor, tenía su laboratorio. Y entonces yo la veía como ella hacía ahí sus cocimientos, tenía sus hierbas. Y lo curioso de todo es que, aparte de toda la experiencia que vivimos, que fue muy interesante, es que esas brujas de esa época salen citadas en el Quijote. Y tanto que salen, voto a bríos que sí que salen, que están ahí en el documento. Por cierto, que en breve, en Cuarto Milenio, que espero que no os abandonáis, porque claro, viene otra forma de hacer tele, pero viene una competencia tremebunda, así que yo espero que nos ayudéis a partir de los domingos, aunque vayamos un poquito más tarde, o más pronto, no lo sé, pero por ahí. Pero estaré atentos, vienen historias tremendas, y una de ellas es Paloma de nueva prueba, pero ante escépticos de la talla de Loeches, solo puedo decir que se han quedado alucinados, como nos quedamos nosotros desde la lógica racional que tenemos todavía al escuchar a Paloma hablando de escenas de Cervantes. Pero continuemos en la investigación, vayamos de nuevo a los datos. Pues hablaba Paloma de esas brujas de Montilla, y como sabemos Cervantes, que fue recaudador de contribuciones, hay referencias, hay datos que lo sitúan en Montilla en 1592, precisamente en la época en la que pudieron actuar estas brujas, y por eso se teoriza que efectivamente Cervantes conoció a estas mujeres o pudo tener referencias de ellas. De hecho, en las novelas ejemplares describe a una de ellas como: todo era anatomía de huesos, cubiertos con una piel negra, valiosa y curtida, denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada, desencajados los ojos, la cabeza desgrañada, las mejillas chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos. La Cañizares oculta su brujería bajo una apariencia de devoción. Es hospitalera y cura a los pobres, aunque a veces los roba. Escenarios, porque antes hablábamos de personajes que tienen que ver pues con esa escena. Yo la primera vez que, yo no sé vosotros, claro, todos, es que es lo terrible, claro, te obligan a leer el Quijote en sí, con 12 años y tal, y claro, es como todo, ¿no? Como tan a destiempo. Si te coges una manía, claro, tocho, o la Celestina, a ver, es que, oye, la Celestina es maravillosa, pero leérsela en cierto momento, además con, no sé, no debe ser fácil, ¿no? Ahora los niños de 16 años salen Juego de Tronos, que claro, está un poco más o menos, ¿eh? Exactamente, a nivel de páginas. Hay que saber motivar, pero ya lo pueden ver en la tele. Ya. No. Pero también leen, ¿eh? También leen los si libros. no los dibujos de Sancho Quijote, o las crónicas de Narnia. Bueno, esos dibujos son los más maravillosos de la historia. Pero, sí, pero gracias a ellos nos enteramos claro, un poco de lo que era el Quijote. No yo recuerdo, yo la texto. primera vez que leí el Quijote fue con un libro que era como con ilustraciones. Me impresionó mucho, sobre todo me impresiona muchísimo todavía hoy lo que es la niñez, toda la escena de la muerte del Quijote y del el trasvase un poco de personalidades que tienen Sancho y Don Quijote, ¿no? Aparentes, ¿no? Hay todo un código ahí, estoy seguro, de muchas cosas y de muchas energías que se mueven y que Cervantes dejó ahí como vuela pluma. Pero hay escenarios maravillosos como la venta, donde Don Quijote pasa la noche de luna de caballero a la intemperie mientras los demás se ríen y él está velando armas, ¿no? Es decir, velar armas. Bueno, pues es que esos lugares se están buscando, se han buscado, se han encontrado. Se han encontrado. De hecho, los documentos, por esa información que aparece en el Quijote, por esos datos, por los mapas antiguos que ellos han ido consultando pacientemente, han descubierto que en el lugar exacto que aparece en el libro, resulta que existió realmente una venta que estuvo abierta durante cerca de 2 siglos y que, bueno, es el lugar que aparece en ese libro. Si quieres, vamos a escuchar a Isabel Sánchez contándonos este hallazgo. Como es un estudio aparte de la lectura de documentos, estamos haciendo un estudio del paisaje. Empezamos desde la prehistoria y al ir analizando todo el paisaje nos estamos dando cuenta que todo concuerda, porque hemos encontrado pues con esa descripción que hace de la Mancha con sus dehesas, sus bosques, los caminos. Y al estudiar a fondo toda la documentación de la zona y el paisaje, vimos
que en Manjabacas, que es donde nosotros pensamos que estaba la venta, hemos encontrado la venta que había ahí, vamos, que hay es real, vamos, que la documentación nos habla de una venta de medieval, fortificada, y es la única que hay en todo el territorio, y arqueológicamente la hemos localizado. Arqueológicamente se ha encontrado una venta que estuvo abierta, hospitalizando a personas, como se hacía, para curar heridas, para reposar los huesos, dando comida a los viandantes durante 2 siglos, negocios de 2 siglos. Ahí estaban, no están ya hoy, pero estuvieron en algún momento. Es una investigación apasionante. Nos quedamos buscando el epicentro de todo, ¿no? Que es la gran incógnita, ¿no? El lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes por algún motivo no quería acordarse. Sí, porque bueno, estos investigadores sobre todo quieren recalcar que ellos no quieren quitarle ningún mérito a Cervantes, sino dejar claro que él se inspiró en cosas que vio a lo largo de sus viajes y que plasmó después en esta obra maestra. Precisamente sobre ese lugar del que hablabas, el lugar con el que comienza el Quijote, ya se han hecho algunos estudios. En el año 2004 la Universidad Complutense de Madrid, con una serie de expertos sobre los mapas, intentan llegar a ese lugar, y midiendo y haciendo una serie de comprobaciones, ellos dicen que es el pueblo de Villanueva de los Infantes. Aquello levantó cierta polémica en determinados lugares. Porque hay varios lugares de la Mancha que se disputan, ¿no? Eso ahí empezó todo, ¿no? Igual que ocurre con Colón y con tantos otros personajes, ¿no? Pues, sin embargo, la teoría que manejan estos dos investigadores es otra muy distinta, y precisamente han llegado a ella a través de lo que hablábamos al principio, de esa arqueología experimental. Tenemos 3 candidatos ya. Se nos ha acotado mucho el terreno. Tiene que estar muy cerca del Toboso, inclusive hasta puede ser el propio Toboso, pero ya se nos acota mucho, porque si uno va leyendo y va conociendo el paisaje, y sobre todo seguir, si está a 2 leguas son 2 leguas, hay mula, pues hay que probar. Hemos hecho arqueología experimental, nos hemos ido en mula a ver cuánto se tarda esas 2 leguas. Si nos dicen, está con el sol de soslayo, por ejemplo, yendo desde el Toboso, pues nosotros cogemos un camino, que es que estamos viendo que sí que existe el camino, que cruza con otros cuantos caminos, que hay un pozo, que había mejor un bosque, y claro, andas lo que te dice, y es que no te puedes salir de ese entorno. Si está al lado del Toboso, está al lado del Toboso. Si está en una media jornada es mediodía, ¿no? Entonces eso tiene que ser como mucho 3 o 4 horas, tiene que estar muy cerquita del Toboso. Como decías, Javier, que siga la búsqueda de estos Quijotes, que tirando de arqueología y de documentos y viajando hasta en burro, me parece maravilloso que todavía pasen estas cosas. Están intentando buscar los cimientos reales, si es que los hay, de los pilares de una de las obras universales, ¿no? Que además cuenta tantas cosas que no es difícil de ver, ¿no? Hay un ensayo que yo recomiendo, conocido, ¿no?, de Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. A mí me impresionó mucho su lectura. Vida de Don Quijote y Sancho. Y decía Unamuno en este caso, en voz de Don Quijote, aquello de a los bachilleres / burócratas, ¿no?, demagogos, y fuera con ellos, y gritaba todo el rato eso. Y es un libro muy impresionante sobre el espíritu que resume Don Quijote. Y yo creo que siempre es bueno volver. A veces es imposible, no hay tiempo en esta vida real, ¿no? Las personas no quieren, y sería absurdo decir, no, hay que leerse el Quijote. Por lo menos que indaguen, que investiguen, que puedan ver visiones, si quieren los jóvenes, más resumidas, porque verán algo que insufla, ¿no?, un ánimo de vida, de fantasía y de vida de aventura. A mí me sorprendió un día que hice una mini encuesta y había personas que preferían a Sancho Panza. A mí me impresionó mucho, de verdad, ¿no? Porque hay 2 formas de estar en la vida: Sancho Panza, pegado a la racionalidad, pegado y Don Quijote. Pero ya cada uno, claro. Yo tengo la cabeza más en las nubes, ¿no? También Enrique de Vicente es un poco quijotesco, y también nos habla de una cuestión polémica, una cuestión difícil, y una cuestión que siempre es poner el dedo en la llaga. Vamos a escucharlo, porque yo creo que nos va a sorprender. Siempre intentamos despertar con el maestro Enrique. Recientemente, el Parlamento Europeo ha concedido el premio Sájarov a la libertad de conciencia al ginecólogo congolés Denis Mukwege. Con este premio se reconoce el trabajo realizado desde 1998 en el hospital fundado por él,
donde se atiende a miles de mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital o han sido violadas por las fuerzas rebeldes. Lamentablemente, el diluvio informativo al que nos someten ha eclipsado esta noticia y el ejemplo de este médico negro que está a la cabeza de la lucha por la protección de las mujeres en el continente africano, porque además de atenderlas médicamente, intenta conseguir la recuperación moral y social de esas mujeres y niñas que, además de sufrir violentos abusos como consecuencia de los mismos, quedan estigmatizadas en sus sociedades. Pero no hay que irse hasta África para comprobar la violencia que diariamente se ejerce sobre lo femenino. Un día tras otro encontramos en nuestra sociedad miles de noticias relacionadas con esta. Me parece sincronístico que esta oleada imparable de violencia machista que sacude al mundo desde hace tiempo coincida con un momento en que la mujer está comenzando a retomar las riendas de su destino y también de muchos países donde por primera vez en la historia, durante el último medio siglo, casi un centenar de mujeres han sido nombradas jefas de gobierno y cientos de ellas ministras. Porque en cada momento en que lo femenino ha intentado emerger, las fuerzas patriarcales se han encargado de frenarlo inconscientemente con diversas formas de violencia. Algunos hombres con quienes he debatido sobre este tema me han argumentado que nadie habla de la insoportable violencia psicológica que muchas mujeres ejercen sobre el hombre, provocando reacciones indeseables. Esto tal vez sea cierto, pero las víctimas mortales casi siempre son ellas, y además lo importante es que esa presión colectiva está exigiéndole al varón que cambie, y él se resiste por todos los medios. También estas personas sostienen que esto es algo que ha ocurrido siempre, pero ahora los medios de comunicación hablan de ello con tanta insistencia que convierten este fenómeno criminal en algo habitual, contribuyendo a convertirlo en una epidemia alarmante. ¿Sería pues mejor entonces mantener un silencio cómplice? No hay duda de que la imposición del macho es tan vieja como el patriarcado. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Si no, atenta a las consecuencias. O la maté porque era mía. Son algunas de las significativas expresiones que apuntan al núcleo duro de esa tragedia. El ego individual que intenta imponerse al de quienes nos rodean por todos los medios y cargado de mil y una sinrazones. La solución está en el corazón humano y en el desarrollo de la conciencia transpersonal, no en medidas políticas que son parches imprescindibles, eso sí, para evitar que la presa se desborde y nos ahogue a todos. Y lo mismo ocurre con todos los problemas del mundo. Solo podremos encontrar esa solución si tomamos la decisión de avanzar hacia una transformación individual y colectiva. Hombres y mujeres, ricos y pobres, gentes de todas las creencias e ideologías, generosamente y todos juntos. Utópico, desde luego, pero imprescindible si queremos sobrevivir y convertir este planeta no en una cárcel, sino en un lugar donde merezca la pena vivir y disfrutar. ¡Despierta! Todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. 3:35 minutos. De verdad que escuchando a Enrique Bunbury y escuchando a Enrique, yo lo pienso muchas veces. Yo era de los que eran absolutamente descreído del tema del fin del mundo diciembre de 2012. Pero si analizamos lo que ha pasado entre diciembre de 2012 y ahora mismo, bueno, podemos realmente alucinar, ¿no? Podemos realmente pensar que han pasado una serie de revoluciones inmediatas absolutamente extrañas, absolutamente incomprensibles, absolutamente inesperadas. Esta misma columna que nos traía Enrique, que nos regalaba Enrique de Vicente, es curioso escucharla porque estaba grabada mucho antes de los acontecimientos de París. Y dices, bueno, es prácticamente imposible, prácticamente inconcebible pensar en ese camino todos juntos o esa utopía y luego que veamos lo que pasa en las noticias, ¿no? Desgraciadamente en esas noticias que están ahí mostrándonos, yo creo que lo más terrible del ser humano. Pero bueno, Enrique siempre es utópico y debe ser así, aconsejándonos el despertar permanente. Ahora cambiamos de rumbo. Hay unas noticias que os pueden interesar.
sobre Hitler y su mítica ceguera, mítica no, real ceguera. Se ha especulado sobre esos momentos de Hitler donde tuvo revelaciones y visiones, y ahora precisamente esta semana hay novedades. Sí, bueno, porque la historia oficial nos dice que el 15 de octubre de 1918, un poco antes de acabar la Primera Guerra Mundial, en un combate contra la división británica, por aquel entonces cabo Hitler quedó ciego a causa del gas mostaza. No solamente él no fue el único que quedó ciego, sino otros compañeros del mismo regimiento fueron víctimas de una ceguera transitoria por quemaduras oculares a causa de este gas mostaza. El grupo fue trasladado a un hospital militar cerca de Bruselas y todos ellos se recuperaron en pocos días, excepto Hitler, que seguía ciego. Hitler fue el único que seguía ciego. Sí. Entonces, según la versión oficial, esta patología provocó su traslado al hospital de Pasewalk, en la ciudad, en la región de la Pomerania, en Alemania. Y lo que pasó allí es lo que ha estado siempre envuelto en una nebulosa, porque sabemos pocas cosas sobre ello, ¿no? En parte lo que sabemos es por el propio Hitler, con lo cual la fuente, pues claro, es una fuente interesada en este caso, que él mismo contó en su obra Mein Kampf, que allí, precisamente cuando se quitó la venda, en esa ceguera, en esa transitoria, realmente él tuvo una especie de revelación, ¿no? Y según sus palabras, se dio cuenta de que el objetivo de su vida era lograr la salvación de Alemania. Pues bien, ahora un libro, La nieve y el hierro, Batalla de las Ardenas, 1944-1945, concluye, después de realizar investigaciones por diferentes fuentes, que bueno, pues la patología que tenía Hitler en parte no era debido al gas mostaza, sino a una especie de histeria, tuvo un colapso, por así decir, y de hecho fue reconocido por un par de doctores. Uno era un médico judío que bueno, él concluyó en que debía de ser una histeria, pero aún así se lo pasó a un colega suyo que era neuropsiquiatra, y ambos concluyeron en lo mismo. Entonces la terapia que se habría seguido para que Hitler recuperara la visión habría sido una terapia de autosugestión, porque los picores que él tenía y los dolores que tenía en los ojos eran de tanto restregarse, porque él, como creía que se había quedado ciego, pues no veía, y entonces como no veía, pues se restregaba, y entonces así era un continuo. Y finalmente él se recuperó de este trastorno, una especie de estrés agudo mental que se puede manifestar con diferentes síntomas. Puede ser pérdida de memoria, insomnio, tartamudeo, mutismo, tics físicos, parálisis, sordera o incluso pues la ceguera, como en este caso, ¿no? Lo cierto es que cuando Hitler se recupera de este colapso mental, el expediente donde se habla de esta terapia y de lo que sucede allí, una vez que él asciende al poder, desaparece misteriosamente. Y estos doctores, que se estaban oliendo lo que iba a pasar, uno de ellos, el médico judío, fue internado en un campo de concentración del que pudo salir poco tiempo después, ya que su mujer era amiga del embajador de Islandia y emigró y pudo salvar la vida. Pero el neuropsiquiatra, pues después de varios intentaron desprestigiar su labor profesional, diciendo que habían encontrado material pornográfico, que realizaba orgías alcohólicas y que además era contrario al régimen. Bueno, pues después de desprestigiarle y demás, pues él decía que si aparecía la noticia de que se había suicidado, que no la creyeran, pero lo cierto es que tuvo 2 intentos de suicidio y en el tercero pues se rajó un tiro y murió. O sea que los 2 médicos que diagnosticaron el episodio clave para que Hitler empiece su carrera, ¿no?, en el corazón de Europa, tuvieron su doble persecución y fueron un poco periodistas de la conspiración, médicos de la conspiración, ¿no, Santi? Perseguidos por una verdad que ellos sabían que estaba ahí, pero que no quería ser publicada. Algo más hay en torno a la medicina, Santi, pero esto es el futuro absolutamente, bueno, el presente, y es algo que algunos decían en la ciencia ficción y que se va a convertir, parece ser, en realidad rotunda. Es que en realidad no estamos siquiera hablando de medicina.
A día de hoy, y las noticias han dado la vuelta al mundo en las últimas 2 semanas sobre este personaje, si alguien tiene, según todos los expertos mundiales en ciencia y tecnología de vanguardia, todas las papeletas para ser el Bill Gates o el Steve Jobs de dentro de 25 años, el hombre que ha puesto una tecnología determinada patas arriba y ha revolucionado el mundo, ese hombre se llama Austen Heinz, que es el director, el presidente y principal accionista de una empresa que se llama Cambrian Genomics. ¿Qué hace Cambrian Genomics? ¿O cuál es su propósito? Su propósito es convertir la genética en un artículo de consumo, así como suena. Cambrian Genomics ha convertido algo que era extraordinariamente caro, extraordinariamente difícil y extraordinariamente dificultoso, como era la creación de ADN, en un proceso barato y sencillo. De hecho, creación de ADN, has dicho. Sí. Básicamente el servicio que está ahora mismo ofertando Cambrian Genomics, empresa que está consiguiendo millones y millones y millones de dólares de inversores, como por ejemplo personas que fueron los primeros inversores en Twitter, sin ir más lejos, o personas o fondos de inversión, etcétera, etcétera, que esperan evidentemente esas inversiones millonarias recuperarlas en algún tiempo, multiplicadas por muchos ceros. Pues el servicio que ofrecen es básicamente imprimir ADN, así de claro. Lo que ha creado la empresa de Austen Heinz es una impresora láser de ADN. Básicamente ellos diseñan una secuencia de ADN, y sus aparatos, ¿qué hacen? La imprimen millones de veces. Cuando la han impreso millones de veces, tienen un detector que detecta y descarta las cadenas erróneas, porque la impresora todavía imprime muchos errores, pero el detector es lo suficientemente preciso como para esas cadenas erróneas descartarlas y quedarse solo con cadenas de ADN perfectamente viable impresas en un medio que solamente hace falta un virus u otro tipo de vector para introducirlas en un organismo vivo. ¿Pero y qué ganas con eso? O sea, ¿para qué sirve eso exactamente? Pues básicamente hay muchos genetistas que tienen sus propios diseños de ADN, que han diseñado modificaciones o organismos completamente nuevos. Criaturas nuevas. Sí, y que sencillamente esta gente dice, oye, pues te mandamos el ADN de ese bicho y créalo. Ya, por ejemplo, entre los éxitos curiosos algunos de Cambrian Genomics está el haber creado una rosa fluorescente. Una rosa fluorescente que es una criatura absolutamente nueva en la naturaleza. Austen Heinz dice que en algún momento llegarán a crear, porque ellos dicen, no estamos interesados en la replicación, nosotros lo que queremos es crear criaturas absolutamente nuevas y, desde luego, meternos también en el diseño de los seres humanos. En ese sentido, uno de los, no me atrevo a llamarlo avances, y aquí ruego seriedad a todos mis compañeros. A ver. Esto es verídico, esto lo ha hecho Austen. A ver, Genomics. Santi. Un virus que su utilidad tiene cierta utilidad médica, insertarlo en la vagina femenina. ¿Por qué te fijas en esas cosas solamente? Porque es lo que ponen los artículos, ¿qué le vamos a hacer? O sea, de elegir todo lo que se puede hacer, ya empezamos con... Y su función es eliminar todas las bacterias y hongos que provocan infecciones, que no vuelven a salir una vez ha colonizado el virus esa zona de la anatomía, y encima tiene un efecto secundario que es que de por vida va a oler a melocotón. En fin, yo ya no sé qué pensar. No, coña, esto es absolutamente cierto. No vayas por ahí. Bueno, el asunto es, las cosas de Santi se cumplirán, profecías científicas. Yo no acabo de entender muy bien esta historia, las impresoras imprimiendo ADN, pero quizá porque mi mente no llega a esto. La mente de Santi sí, evidentemente. La mente de Santi está, seguro que es uno de los inversores, Santiago Camacho, de esta empresa enloquecida. Seguiremos atentos a las noticias sobre algo que, como tantas otras veces, parecía ficción. A lo mejor en un gran almacén hay criaturas desconocidas que se han hecho con estas técnicas, quién sabe. Vamos a hacer una cosa antes de la última recta con vuestros mensajes.
Es un personaje que a mí me encanta, ¿eh? A mí particularmente me encanta, daría mucho de sí. Pero es una breve entrevista de 5 minutos, porque es lo que nos dan, ¿eh? Cuando tú vas al otro lado, a ese otro lado un poco paralelo, Diego Marañón tiene 5 minutos. Oye, en 5 minutos, pregúntale a este o a este, no hay más. El vis a vis en el otro lado es así. Pero veréis qué personaje. Y veréis lo que cuenta Diego y lo que le cuenta a este personaje. Muy atentos al final. Yo creo que está bien críptico, tipo Quijote. Buenas noches, señor Jung. No se entretenga en formalidades y vaya al grano, oiga. He dejado empezada una partida de cartas para atenderle. Por cierto, que yo cobro por las entrevistas. Oh, vaya. Bueno, eso lo arreglamos luego, si le parece. Como quiera, pero no se va a librar. Vivió usted en la época de los grandes descubrimientos, casi en una explosión de conocimiento. ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la psiquiatría? Sí. Y eso acarreó que tanto mi familia como mis profesores en la Universidad de Basilea me mirasen con desaprobación y hasta con tristeza. No es que les culpe. ¿Qué quiere decir? Piense que hablamos de 1890. Por aquel entonces la psiquiatría ni siquiera estaba considerada como una ciencia. Ellos solo querían lo mejor para mí. Creían que dedicándome a la cirugía mi futuro sería más prometedor. ¿Comprende ahora? Sí, creo que sí. ¿Y sus primeros contactos con nuestros temas? Pues eso fue justo antes de comenzar la carrera. Conocí a una chica. Era medium. No sé, supongo que me interesé en aspectos relacionados con el espiritismo porque intentaba encontrar alguna explicación a ciertos fenómenos extraños. ¿Por ejemplo? Bueno, ya sabe... Yo no sé nada, cuénteme. Pues lo normal en estos casos. Ruidos de origen incierto, muebles que se rompían, sueños premonitorios. Lo de los sueños era bien curioso, sí. En vida me avisaron de la muerte de muchos amigos y familiares, incluida mi madre. Pero lo más increíble fue lo del cuchillo. ¿El cuchillo? Sí. Uno de los cuchillos que había en mi cocina, ¿sabe? Pues estalló. Se rompió en 1000 pedazos sin motivo aparente, delante de mí. Quiero decir que... Bueno, aquello fue un fenómeno físico y sin duda real. Quedé tan impresionado que lo conservé hasta mi muerte. Y nada más doctorarse, llegó usted a la jefatura de la clínica psiquiátrica de... Sí, fue rápido, sí. Lo recuerdo con vértigo. Aquella época fue interesante porque yo estaba muy atraído por la práctica de la hipnosis y logré hacer algunos experimentos. En uno de ellos traté a una mujer aquejada de una parálisis parcial en una pierna. Llegó con muletas y cayó en trance enseguida. Al despertarla exclamó que ya estaba curada. No me diga. ¿Cómo se lo cuento? Yo pensaba que deliraba, pero no. Comenzó a caminar con normalidad y ya nunca recayó. A partir de aquel momento me gané el mote de el mago de Basilea. Todo un orgullo. Vamos, que si pretendían ridiculizarme, iban listos. ¿Usted defendió a Freud? Hombre, ya lo creo. Su teoría del inconsciente apuntaba con claridad al lugar donde han de estar las respuestas a los fenómenos inexplicables, a las curaciones milagrosas. Freud fue quien puso todo eso sobre la mesa. Y sin embargo tuvieron un encontronazo. Bueno, son cosas que pasan. En 1907 yo percibí que él me apreciaba hasta el punto de apuntarme como su sucesor natural, pero al mismo tiempo no le gustaba mi interés en el ocultismo y en la superstición. Yo opinaba que el inconsciente también tenía raíces en ese campo, y él no. Bueno, no sé si me explico. Simplemente no acabamos de entendernos. Ya. Pero a lo mejor porque él, pues, no vivió las mismas cosas que yo, ¿sabe? Por ejemplo, en 1944 a mí me dio un infarto. ¿Me está diciendo que si Freud hubiese tenido un infarto... No, hombre, no. Lo importante no fue el infarto, sino el efecto, digamos, colateral. Yo sentí que había muerto. Lo supe, y me vi a mí mismo contemplando la Tierra desde el espacio. Me sentí empobrecido ante tanta grandeza, pero en paz. Y por eso supe que como humanos tenemos una conexión con la totalidad cósmica, con lo vivo y con lo muerto. Y eso también forma parte del inconsciente colectivo. Es usted una mina. Bueno, y lo que me callo. Astrología, experimentos psicocinéticos, materializaciones... ¿Sabe que en 1920 tuve como compañero de habitación a un fantasma? ¿Está hablando en serio? Sí, completamente. Léase un libro de Fanny Moser llamado El Espectro.
Cuento esto con detalle en el prólogo. Lo haré, no le quepa duda. Primero quiero terminar su libro sobre cosas que se ven en el cielo. Lo he traído conmigo, ¿me lo dedica? Claro. ¿Qué le está pareciendo? Pues muy interesante, la verdad. Su hipótesis de que el inconsciente colectivo es capaz de materializar objetos y apariciones es un claro precursor de lo que cuenta Harpur. Ya. Eso que ustedes llaman ahora lo daimónico, ¿no? Sí, exacto. Pues modestia aparte, así es. Todo eso ya lo dejé caer yo, incluyendo la posibilidad de que se estuviese produciendo un salto perceptivo que nos conectase con otras dimensiones. Y le voy a dejar, que se me hace muy tarde. A ver, como le dije al principio, mi tiempo cuesta dinero. ¿A nombre de quién le hago la factura? Sí, apunte. Fermín Agustí. ¿Agustín? Agustí, sin N. Él le paga. Pues va a tener problemas Fermín Agustí para emitir una factura, tal y como está el patio, a nombre de Jung, ¿no? Siempre geniales. José María del Río, Ángeles Afuera, cuando son voces de mujer, y Diego Marañón. Jung, hace falta un programa monográfico, un día lo haremos. Él es pionero de todo lo que estamos contando. Se puede decir que ya casi todo lo dijo Jung, o en ello indagó Jung. Y ahora recta final con vuestros mensajes tan especiales. Pues vamos con las bendiciones milenarias después de que Santi haya dejado el pabellón bien alto. Eclipsada sus mucha cositas, gente, está todavía por ahí. Volveremos con los amigos un día y entonces volveremos a saber sí, la cara B de favor, Santi. Sí, vamos a reírnos un poco, que también hace falta esos amigos que vuelvan, Santi. Ya has tenido que hacer nuevos amigos en este tiempo. Seguro. Marc nos decía buenas noches el pasado 24, vino al mundo mi sobrina Judith y me gustaría que le dieseis la bienvenida. Muchas gracias. Una nueva milenaria. María del Carmen, bendiciones milenarias, por favor, para Clara, que nació el día 9 a las 7:05 de la mañana, preciosa como un colibrí. Es mi tercera nieta y la primera hija del mayor de los míos. Sé que su vida tendrá buenos y malos momentos y que tendrá que aprender a recorrer su camino ella sola, pero yo pido que tenga siempre luz para escoger el lado positivo de ese camino. Y felicidades a Iker. Gracias. Música que lleva ya esa bendición. ¿En el qué sentido? En la positividad. El mejor deseo, ojo, de miles y miles y miles de personas en todo el mundo, ¿eh? No es fácil. Nos dice Laura Díaz, hola a todos, os quería pedir unas bendiciones tardías, ya que mi sobrina nació en marzo de 2014, pero su nacimiento y sus primeros meses de vida se vieron eclipsados por una serie de sucesos que no nos han dejado disfrutar de él como se merece. Al nacer, su madre, mi hermana, casi nos abandona por una complicación posparto, pero como es una luchadora, podemos dar gracias a que está aquí con nosotros. Lo que no sabíamos es que la vida nos iba a dar otro duro revés, ya que a los 2 meses, mi tía, la persona más buena que existía en este mundo, de esas personas que deberían ser inmortales, sufrió un desgraciado accidente laboral y para finalizar el año mi abuelo nos abandonó. Por eso quisiera que le mandarais las bendiciones a mi sobrino, porque antes tenía a mi madre cuidándolo desde el cielo y ahora sabe que hay otros 2 ángeles más solo para él. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe si somos inmortales pero no podemos comprobarlo, ¿no? Seguimos ahí velando un poco. Unai de Vitoria nos dice ante todos muchas felicidades para Iker. Me gustaría pedir bendiciones milenarias para mi pequeño Icei, que ayer cumplió 15 meses, y para sus primos Asier, Lier, Luken, Aicea y Unai. A veces duele pensar las cosas que pasan en el mundo en el que nacen nuestros pequeños. Ojalá sepamos transmitirles los valores del amor, la empatía y la generosidad para que así sepan solucionar los grandes problemas que arrastramos y que no son tan difíciles de entender. Ellos son el futuro y se lo merecen. Un abrazo muy grande para todo el equipo y felicidades por la evolución del programa. Seguid haciéndonos disfrutar cada semana durante muchos años. Pues muchísimas gracias. Esos nombres tan vascos, Aisea, por ejemplo, es viento, si no me equivoco, y de verdad que son de una gran potencia, ancestralidad, y ojalá ellos vivan un futuro mucho mejor, ¿no? Y sus padres puedan decirles que ninguna idea está por encima de lo más sagrado y más hermoso que es la vida humana, ¿no? Compartían contigo cumpleaños Paqui Sánchez, que es su cumpleaños, y nos muestra uno de sus regalitos, que son las entradas que ya le han regalado para la exposición. Oye, por cierto, que esto es importante, ¿eh, Carmen? Muchas personas que piensan que está agotado el asunto de las exposiciones, y no es así, porque se agotaron las charlas, pero la exposición son, repito, 15 días, 13 al 26 de abril, exposición de Cuarto Milenio. Sí, pero hay que darse prisa, porque algunos sábados creo que ya están copados, pero
claro, pases de las 10:30 de la mañana, Santi, en hora que te guste a ti mucho, hasta la noche. Entonces hay 15 días, por favor, ikerjimenez.com, navedelmisterio.com, taquilla Mediaset, 4.com, ahí tenéis toda la oportunidad porque iremos incrementando y yo no quiero que nadie se quede sin entrada. Mucha gente nos lo dice por la calle, oye, pero se han agotado. No se han agotado, quedan todavía miles de entradas a vuestra disposición, pero de verdad, de aquí a abril, luego va a ser un sprint fuerte, no os quedéis sin entradas si queréis vivir esa experiencia que de verdad vamos a poner toda la carne en el asador para que sea maravillosa. También era el cumple de Samboy Paranormal, que cumplía 33, la edad todo de Cristo. Un clásico, Sí, ahí sí, con sus investigaciones, con su equipo. Queridos amigos de Milenio 3, os escribo para pediros algo que he oído muchas veces al final de vuestro programa. El día 1 me ha dejado mi madre después de 9 días luchando en el hospital. No pudo más y se fue apagando poco a poco. Por eso os escribo a ti, y al resto del equipo, para que le enviéis una bendición milenaria a mi madre María Jesús. Muchas gracias y deciros que os oigo cada sábado y os veo cada domingo y me encanta el programa. Saludos de Jesús de Granada. Pues muchas gracias, Jesús. Estamos seguros, si es que ya nos conoces, ya sabes lo que pensamos, que seguro que es lo que piensas tú también, y creemos en que, bueno, la vida es una aventura que sigue. Las palabras de esta noche de Irene Villa sobre la muerte y el miedo a la muerte creo que dicen mucho para que todos sintamos un poco un aliento, ¿no? En mitad de tanta negrura. Sobre la superación, ¿no? Que lo sí, hemos visto sí, en esas sí, palabras. que sería impresionante. Yolanda nos decía que nos pedía bendiciones para su sobrino, que a la edad de 18 años pues le han diagnosticado una leucemia. Dice que les ha partido la vida a toda la familia y os pido vuestra bendición para que responda al tratamiento y tenga posibilidad de luchar. Pues que oiga las palabras de Irene Villa, ¿no? Que ella es la mejor embajadora para darle ese ánimo y no nosotros. Claro, yo creo que nosotros no somos, fíjate, maestros de nada, ¿no? Al revés, pero que, por ejemplo, el ejemplo que ha venido hoy a visitarnos con su voz y su mensaje, mira, yo le voy a decir así, que vean esa imagen, pero en el sentido de hasta qué punto se puede estar ya sin ningún tipo de posibilidad y cómo hay gente que sale con esa fuerza que tenemos dentro y que a veces ni nosotros conocemos ni controlamos. Así que ojalá, mucha fuerza, amigo. También para Guillermo de Cádiz, que le gustaría muchísimo que le mandáramos un saludo a su abuelo Pepe, que falleció a comienzos de este año, de repente y sin que se lo esperaran, y que también nos escuchaba y como yo sentía muy cercano. Nos escriben también desde Costa Rica, Fabián Barboza, pues también lo estaba pasando un poco mal por familiares que se han ido y también quería esas bendiciones milenarias. Pues, para toda la gente que se marcha y la que viene, ¿no? Ese contraste, esta vida que nadie acaba de entender, pero que, como decíamos al principio, es fascinante y maravillosa. Hay que exprimirla al máximo y con conciencia, ¿no? Fermín, gracias. Geray, gracias. Santi, hasta mañana. Mañana nos vemos. Nos sumergimos, Santi, mañana, ¿eh? Nos sumergimos y nos vamos a una cosa secreta. Sí, señor. Clara, gracias. Fantástico, maravilloso. Una lección. Gracias, Clara. Gracias, Javi. Un abrazo. Te veo en Rocinante, ¿eh? Sí, me llevo el yelmo. Con el yelmo de Mambrino. Carmen, hasta mañana. Burro mejor. Sobre las 12 menos cuarto. Mañana nos vemos. Apoyadnos, que estaremos ahí.